Y vamos ahora sí a la palabra de Dios. Amén. Y bueno, la palabra de Dios el día de hoy se llama, ¿sí se acuerdan en qué serie estamos? ¿En cuál? Bueno, más fácil, ¿en qué mes estamos? En el mes del amor. Y ahí los jóvenes que no tienen amor dicen, y de la amistad, pastor, también, ¿verdad? Bueno, estamos en el mes del amor, en el mes donde estamos recordando el amor de Dios y cómo nosotros como hijos de Dios, como iglesia, podemos seguir recibiendo del amor de Dios para bendecir y amar a los demás. Amén. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, el día de hoy la enseñanza se llama no es el prójimo que yo necesito o el prójimo que yo espero, es el prójimo que el otro necesita. ¿De quién? De mí. Hoy vamos a aprender sobre la parábola del buen samaritano, pero desde un enfoque un poquito diferente y también en honor a la bendición que vamos a tener al final con Isa, que se va, la vamos a ungir, la vamos a bendecir para que Dios siga haciendo su obra en ella como una buena samaritana. Amén. Y bueno, por favor, vamos a ir viendo los siguientes versículos de la palabra de Dios de Lucas capítulo 10. Quiero que me vayan siguiendo. Yo voy a ir explicando algunas cosas y después vamos a desarrollar la enseñanza. Entonces, Lucas 10, 25. Espero que alcancen a leer. Si no me van siguiendo, dice la palabra de Dios así. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro. Pero antes de seguir avanzando, déjenme ponerles en contexto. Un intérprete de la ley de aquellos tiempos era una profesión formal. Era una profesión que tenían ciertas personas que tenían la habilidad de la lectura, de la comprensión, tenían ciertas capacidades intelectuales que su profesión era leer constantemente la ley de Moisés, ¿sí? Y no solamente leerla, sino transcribirla para hacer copias de manera puntual, sin error, pero no solamente eso, sino también de enseñarle a la gente lo que decía la palabra de Dios y además cómo deberían de ponerla en práctica. Esos eran los intérpretes de la ley, pero en su afán de personas que tienen sabiduría y que conocen la ley, que era la palabra de Dios, se ensoberbecían y no solamente enseñaban la palabra de Dios, sino enseñaban a la gente a vivir la ley de Moisés de una manera tal y tan complicada que ni ellos mismos la podían vivir, ni la podían poner en práctica. Pero eran esos abogados que se ponían a discutir entre uno y el otro sobre lo que decía la palabra de Dios y quién tenía la razón. Esos eran los intérpretes de la ley. ¿Sí me siguen? Pero ¿qué creen? Fíjense lo que sucede, dice. Y aquí que el intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al Señor Jesús. ¿En qué rollo se metió el intérprete de la ley? Quería probar, adivinen a quién. A la persona que creó la ley y que se la dictó a Moisés. Sumo problema se estaba metiendo. En su orgullo, en su soberbia, quería probar al creador de la ley. ¿Sí? Pero miren, dice así, para probar al maestro, dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, fíjense, le está preguntando al Señor y le regresa con una pregunta. ¿Creen que el Señor Jesús sabía que era el intérprete de la ley y a qué se dedicaba? Claro, Jesús es Dios y Él lo sabe todo, ¿verdad? Entonces le dice,
¿qué está escrito en la ley? Uy, le dijeron, uy, de aquí soy. Este cuate dijo, de aquí soy. Lo que me está preguntando, facilito, facilito. Y le dice, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la enseñas? ¿Qué me dices de ella? Versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, por favor, si me ayudan. Fíjense lo que le dice el Señor. Y le dijo, bien has respondido. Bien has respondido. Buena por ti. Se lo dijo con amor. Se lo dijo con misericordia, porque Dios es misericordioso y compasivo. Pero ¿qué le dice después? Como él lo conocía y sabía que era un hombre soberbio, que se creía conocedor de la palabra y que le estaba dictando la palabra, sencillamente le dijo, ¿eso qué sabes? ¿Qué? Hazlo y tendrás la vida eterna. ¿Sí? Con mucho amor le dijo, hazlo y vivirás. Si te hubieran preguntado a ti, le hubieras dado un zape, ¿no? Pon en práctica lo que sabes. Ponte las pilas, mi chavo. Eso lo hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? Pero Dios en amor dice, hazlo. ¿Sí? Versículo 29 dice, pero él, hablando del intérprete de la ley, dice así, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjense algo muy interesante. Entre los mismos intérpretes de la ley había un cuestionamiento y una situación que se daba en esta discusión sobre el amor, sobre a quién tú podías amar. Y en ese tiempo había tanta religiosidad en sus vidas que decían, vamos a amar y vamos a ser prójimos únicamente de los judíos. Los extranjeros no son el pueblo elegido por Dios. Nosotros somos la nata y crema de esta creación. Entonces los extranjeros no, los pecadores menos, y los samaritanos que viven del otro lado, esos herejes que sus hijos se metieron con otras mujeres de otro pueblo y que han empañado nuestra raza, menos. Esas eran las discusiones que tenían los intérpretes de la ley y cómo discutían sobre a quién amar y sobre quién ser un buen prójimo. Pero ¿qué sucedió? ¿Y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, fíjense, hace una parábola para tratar de sacarlo de su soberbia y de su altivez de este hombre, y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Esa ruta era una ruta peligrosa, hermanos. Era conocida como la vía de la sangre, porque había muchos robos, muchos hurtos, asesinatos, ¿sí? Y él lo sabía y le dice, una vez hubo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le estaba platicando algo que él ya sabía y que se vivía todos los días. Dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio ¿qué? O sea, se puede decir que lo lastimaron de tal grado que estas personas que lo lastimaron dijeron, creo que ya se petateó, ahí déjenlo. ¿Sí? A ese grado lo dejó. Versículo 31, por favor, dice así, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo.
seguramente al pasar los dos juntos es porque iban al templo. Y en ese tiempo, si tú ibas a servir a Dios, si ibas al templo a ministrar como parte del grupo de servidores del templo, tú no podías tocar a una persona que había muerto porque era contaminarte. Y tenía que haber un proceso de purificación. Entonces, ¿qué sucedió? Pusieron por encima las leyes, los asuntos que deberían debió haber estado por encima la misericordia y la compasión. Por eso ellos pasaron de largo y no se detuvieron. ¿Sí? Versículo 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano, aquellos que eran los, ¿cómo le diríamos en estos tiempos? Los apestados, ¿no? Los no queridos, dice. Sabía que le estaba tocando en la llaga de la persona a quien estaba criticando siempre, que eran los samaritanos. Se los puso adelante de él. Dijo, iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido ¿a qué? A misericordia, o sea, tuvo compasión. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El aceite y el vino, mis hermanos, en ese tiempo era una forma para atender de manera rápida a alguna persona que estaba malherida. El vino era porque tenía alcohol y ayudaba a desinfectar las heridas, y el aceite era utilizado para lubricar, para que no se resecara la piel y sanara más rápido la persona, ¿sí? Pero tú y yo sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo, amén, que te unge, que te da fortaleza, que te levanta, y también el vino que representa la sangre de Cristo, que a través de ella tú y yo fuimos perdonados por el sacrificio en la cruz del Calvario, amén. Entonces, ¿con qué le curó? Con aceite y con vino, y poniéndole en su cabalgadura, o sea, este hombre, este buen samaritano, se baja de su caballo, de su mula o de su bestia, y le da su lugar a esta persona, ¿sí? Y lo sube a su cabalgadura. Y dice, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, o sea, seguramente mínimo pasó un día o 2 días o más, porque dice, otro día sacó ¿qué? 2 denarios. ¿A qué equivalen 2 denarios? En ese tiempo equivalía a lo de una semana de trabajo de una persona. Esa persona se despojó de una semana de su trabajo. ¿Cuánto ganas a la semana? ¿Tú sabes cuánto ganas al mes, cuánto ganas a la quincena, cuánto ganas a la semana? Esa persona no solamente le dio su lugar en su cabalgadura, sino que lo cuidó, le vendó las heridas y lo dejó en un mesón y dijo, y aquí está este dinero, síganlo cuidando. Y si se gasta más, ahí me avisan, yo voy a pagar, ¿sí? Versículo 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Seguramente aquí se estaba mordiendo el labio, no quería decir, pero dijo, el que usó misericordia con el maestro. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú, ¿qué? Lo mismo. Mis hermanos, a veces cuando escuchamos esta parábola, porque la hemos escuchado, la hemos leído, seguramente tú y yo decimos, yo sería el buen samaritano, y sí, yo le ayudaría. Pero a ver, te pregunto, cuando te entra una llamada a tu teléfono que no identificas, ¿qué haces? Como buen samaritano, lo pones en silencio, ¿sí o no? Dices, no vayan a ser los del banco, como que me quieran vender una tarjeta. O ves el teléfono, ay, me están llamando de Atlacholoaya. No, ya se
¿para qué me están llamando? Menos le contesto, ¿verdad? Pero quién sabe si es alguien que no tenía tu teléfono y te está pidiendo ayuda, ¿sí o no? O peor aún, vienes a la iglesia, vienes a adorar al Señor y te encuentras a un necesitado en el camino. Pero alguien dice, tengo que llegar temprano porque Leslie es bien estricta y se enoja si no llego temprano para orar antes de la alabanza. O me toca hoy servir y tengo que estar listo en la entrada para recibir a los hermanos. Dios, bendícelo, por favor. ¿Será que actuamos así? ¿Será que a veces hacemos eso? Mis hermanos, hoy Dios nos va a preguntar. Más bien, hoy Dios no te va a preguntar cuánto sabes de la palabra. Hoy Dios tampoco te va a preguntar cuánto sabes interpretar la ley. Hoy Dios te va a preguntar si estás dispuesto a ser el prójimo que otra persona necesita. Hoy es lo que el Señor nos va a confrontar con esta cuestión en nuestras vidas. ¿Somos el prójimo que la gente necesita? Vamos a orar. Incline su rostro ahí en su lugar, por favor. Amado Dios, aquí estamos, aquí está tu iglesia. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, pero también hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto para que tú sigas obrando en nuestras vidas, para que esa obra que tú has iniciado en nosotros sigas moldeando nuestro corazón, sigas transformando nuestra mente, nuestros pensamientos, sigas cambiando hábitos que no te agradan y que lastiman a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Aquí estamos, mi Dios, reconocemos que te necesitamos. Abre hoy nuestros ojos para ver como tú ves. Abre hoy nuestro corazón para sentir como tú sientes, con un corazón misericordioso y compasivo. Espíritu Santo, habla profundamente a nuestra vida. Quita toda dureza, todo egoísmo, toda indiferencia de nuestra vida y haznos sensibles a tu voz. Haznos sensibles a la necesidad del prójimo, que tu palabra transforme nuestra manera de vivir y de amar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él va a ir obrando en nuestra vida y en tu vida. ¿Ya te está empezando a hablar Dios? ¿O todavía no? ¿O como que vas todavía en modo avión, o digo en modo sueño de esta mañana? Y es rápida esta enseñanza, mi hermano. En esta serie del mes del amor, ya lo comentamos, hace 3 domingos hablamos sobre ser amados para tú y yo poder amar. El domingo pasado mi amada esposa nos compartió que Dios puede transformar tu corazón para amar. Amén. Y el día de hoy nos va a enseñar algo muy importante el Señor. El amar a Dios y a tu prójimo va junto con pegado. Tú y yo no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. ¿Sí? Porque podemos decir, no, es que yo amo a Dios, sí lo amo, pero ¿amas a tu prójimo? Va junto con pegado. Ese es el resumen de toda la palabra de Dios, amar a nuestro prójimo. Y mis hermanos, el día de hoy el Señor nos va a confrontar algo muy profundo, que no es necesariamente es quién es el prójimo, sino que tú y yo decidamos que al salir de aquí queramos ser el prójimo que la otra persona necesita de nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor nos va a confrontar y es lo que Dios nos va a llevar. Y como primera reflexión, ¿quién es mi prójimo? Porque miren, el intérprete de la ley no le preguntó a Jesús sobre el prójimo como una cuestión para aprender. Lo leíamos en Lucas 10:27. Por favor, Lucas 10:27 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No quería aprender sobre quién era el prójimo, sino era una forma de justificar por qué no estaba amando a su prójimo, por qué estaba haciendo, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Excluyendo a quién podría él
amar como su prójimo. Por eso, mis hermanos, detrás de esta pregunta hay un prejuicio. ¿Quién merece mi amor para que sea mi prójimo? ¿Cómo voy a limitar a Dios? ¿O estoy limitando a Dios para ser el prójimo que alguien necesita? Porque Jesús nos está cambiando la pregunta. No es ¿quién merece tu amor?, sino ¿de quién voy a ser el prójimo? ¿Sí me sigue? No es quién merece tu amor, no es con quién vas a ser bondadoso, a quién vas a ayudar, sino de quién voy a ser el prójimo. Y mediten lo siguiente, por favor. Ponga atención en estas cuestiones. ¿Estoy buscando excusas para amar a mi prójimo? ¿Hay personas que excluyo de mi compasión? ¿O he debilitado mi amor solo a aquellos que me caen bien? Porque el Señor nos dice que no nada más amemos a los que nos caen bien, ¿sí? Sino que amemos inclusive ¿a quién? A nuestros enemigos. ¿Tu enemigo es tu prójimo también o ellos no entran? Sí, también entran. El Evangelio es una revolución para la mente de las personas. Es una revolución. Y mire, es como invitar a tu fiesta solamente a los que te caen bien, a tu amiguis, a tu comadre, a tus cuates del fútbol. Nada más a ellos los voy a invitar. Pero los demás, ni que ni se paren en mi casa. ¿Sí? Es algo así lo que nos está enseñando el Señor. Porque el amor de Dios no funciona así. No es solamente con tu amiguis, no es solamente con los que te caen bien. Es más, en algunos momentos yo he abierto mi casa para compartir la palabra y yo he dicho, Señor, que no venga Julanito, que no venga Porganito, por favor. ¿Y qué creen? Hola, hermano, que abrió su casa a un discipulado. Sí. ¿A qué hora es? No me acuerdo, déjame preguntar. Me ha pasado. Pero Dios nos dice que es parejo. Hasta los que te caen mal. Sí, es lo que dice el Señor. Mis hermanos, ¿alguna vez inclusive usted le ha tocado que no, ese no se merece de la salvación? No, ese no le voy a compartir. Mejor le voy a, ay, mira esa chica guapa. Ay, sí, le voy a compartir. Ya la veo sirviendo en la iglesia, le voy a compartir. No es nada más quien te cae bien o quien sea de tu extracto social. No, esos ricachones, no, pedantes, seguramente roban el dinero, por eso están ricos. No merecen el evangelio. A veces nos ponemos en ese papel para seleccionar a quién le compartimos el evangelio. Y esto nos lleva a la segunda reflexión. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? ¿Te has preguntado cómo debes amar alguna vez? Porque nosotros amamos según lo que vimos de nuestros padres, lo que a veces vemos en los hermanos. Algo que convenció a mi esposa para entrar en el camino del Señor, cuando yo la invitaba con los jóvenes, ¿sabes qué fue? Entrar a los hogares cristianos y ver cómo se amaban. La relación que había de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, que no era un lugar de perros y gatos que se estaban aventando. No, vio el amor. ¿Sí me capta? Vio el amor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos amar? Jesús nos enseña 3 maneras equivocadas en las que tú y yo podemos dar amor y solamente hay una correcta. Vamos a ver cuáles son. Una manera equivocada es como los ladrones que despojaron al hombre de todos sus bienes y casi lo matan. ¿Eso es una forma de expresar amor? Obvio que esa es la peor, ¿verdad? Otra manera incorrecta de expresar y manifestar amor es como el intérprete de la ley, que sí conocía de la ley, sí la enseñaba, la promovía, pero no la ponía en práctica. Y están las otras formas equivocadas, que eran los religiosos, el sacerdote y el levita,
que servían en el templo. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Solamente vieron y se fueron. ¿Les faltó qué? Compasión, les faltó misericordia. Amén. Lucas 10:28 dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y Lucas 10:31-32 que dice: y viéndole pasó de largo, que fue lo que hicieron el sacerdote y el levita. Vieron a la persona en necesidad, pero no actuaron. Y la manera correcta, mis hermanos, que nos está enseñando nuestro Señor Jesús es ser un buen samaritano. ¿Sí? Ser un buen samaritano. Porque mire, escuche esto. La fe del samaritano ¿es solo conocimiento o es práctica? Es práctico. Lo poquito, lo mucho que conozcas, lo tienes que poner en práctica. Vea lo siguiente: el samaritano ve las necesidades y se pasó de largo o se detuvo. No se pasó de largo, él se detuvo, ¿verdad? Ahora, el samaritano, mis hermanos, interrumpió su agenda de ese día, de salir rápido de ese camino peligroso, o se detuvo y ayudó a la persona. Se detuvo. Esa es la forma en la que tú y yo podemos empezar a aprender lo que es el amor cristiano. Porque mire, otro ejemplo: amar no significa que cuando alguien publica en las redes sociales que está pasando por una situación difícil o que falleció un familiar querido, nada más le digas, le pongas un corazoncito o unas manitas así en oración, o que Dios te bendiga, varón. No, es práctico. Es tomar el teléfono: oye, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste? Oye, ¿sí me explico? No es solamente con likes, con comentarios en las redes sociales, o voy a estar orando por ti, varón. No, es ponernos y movernos en acción. Amén. Estar al pendiente en qué podemos ayudar. Y la tercera reflexión de esta mañana, mis hermanos: ¿en dónde vemos la diferencia en esta enseñanza? Lucas 10:33. Aquí está la diferencia. Lucas 10:33 dice que el buen samaritano, dice, viéndole, fue movido a misericordia. Y ponga mucha atención en esta diferencia. Le pregunto: ¿los tres vieron al hombre en el camino o alguien no lo vio? Los tres lo vieron, ¿sí? No estaban cieguitos. Los tres vieron al hombre en el camino. Sin embargo, solamente uno fue movido a misericordia. Solamente uno no tenía su corazón endurecido. Porque a veces no amamos, no somos compasivos o no somos misericordiosos porque tenemos un corazón de piedra, corazón de piedra. No la cante. Pero algunos tienen corazón de piedra y no se mueven a ser misericordiosos, no se mueven a ayudar. ¿Sí? Mis hermanos, solo uno tuvo compasión por su prójimo. ¿Pero qué significa compasión? Porque lo decimos mucho en las predicaciones, ¿no? Ser compasivos, ser misericordiosos. Miren, es una expresión que dice que fue movido a misericordia. Literalmente significa, del griego original, se le movieron las entrañas. Esa es la raíz de la palabra, fue movido a misericordia, que se movieron las entrañas de tal manera que te dolieron. ¿Alguna vez ha usted presenciado algo que le ha impactado tanto que siente que en su interior algo sucedió? ¿Sí le ha pasado? Luego de repente en los videos pasan videos de accidentes o de cosas que las personas se caen, se golpean, y yo no lo quiero ver porque empiezo a sufrir y me empieza a doler lo que le pasa a la gente. Pero hay gente que lo disfruta. Mira cómo se cayó, se descalabró.
La gente ha endurecido su corazón, pero Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón sensible para poder experimentar y ser misericordiosos y consoladores. Amén. Ahora, ponga atención en esto. No es que tú veas a alguien que se lastima o que pasa por alguna dificultad y digas, ay, qué triste. Pero bueno, vámonos. Porque así pasa, ¿sí? Con el, ay, pobrecito, y ya. No, Dios quiere que algo suceda en tu interior, que te duela por dentro, que suceda algo. Entonces, mis hermanos, la diferencia es la siguiente. No confundamos la lástima con la compasión. Por ahí nos van a pasar una tablita para que entendamos. Quise ponerlo gráficamente para que entendamos cuál es la diferencia entre la lástima y la compasión. ¿Sí lo alcanza a ver? La lástima, que es del lado izquierdo, es solamente superficial. ¿Sí? La lástima, mis hermanos, se queda solamente en el sentimiento. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, le pasó esto! ¡Uy, pobre! Se murió. ¡Uy! Y también no siempre produce una acción. Puede llegar a producir una acción, pero no siempre produce una acción cuando alguien siente lástima. Pero cuando hay una compasión y que esa compasión es bíblica, vea lo que sucede, es algo profundo, ¿sí? Sacude tu interior y además produce una acción concreta de actuar. En alguna ocasión, mis hermanos, en el grupo de oración, que ponemos todas las peticiones de necesidades de oración, hay personas con las que yo tengo mucha confianza y le digo, oye, ayúdame a orar por esta necesidad. Pasó esto, pasó el otro, pasó aquello, y sé que es una persona discreta y que va a orar. Pero una vez su pareja me toma el teléfono y me dice, un favor, está enferma. No le mandes ya este tipo de cosas porque le hace sentirse más mal. ¿Creen que esta persona era misericordiosa y compasiva? Sí. Porque hay cosas que inclusive de personas que viven ciertas situaciones en su vida que aún sin conocerla te duele. Derramas lágrimas porque tienes un corazón compasivo. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Y es muy fácil entenderlo. Todos los que hemos tenido hijos chiquititos, de repente ves que se cae de las escaleras y ¿qué haces? Ay, mira, el bebé se cayó. Levántate. No, si es tu hijo, qué Flash Gordon, que no, las mesas las saltas, corres y tratas, aunque ya se cayó, pero pareciera que en tu mente hubiera la posibilidad de que lo puedes alcanzar para poner la mano y que no se pegue en la cabeza. Haces todo lo posible para que no se lastime y no sufra, ¿sí o no? ¿Sí? Pero es tu hijo, es tu ser querido. Dios quiere que con quien no es tu hijo, con alguien que tú no aprecias, que inclusive con alguien que tú no conoces, lo experimentes igual. Desde tu interior te duela, lo sientas, que quieras actuar y moverte como si fueran tu ser querido. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa realmente sentir en las entrañas? Fíjense lo que significa, se los voy a decir. Es permitir que el dolor del otro te afecte. No, pastor, no me pida eso. Si quieres amar como Dios lo enseña en su palabra, tienes que permitir que en tu corazón te duela cuando alguien se está doliendo o está siendo afectado en algo. La otra es no ser indiferente. ¿Conoces personas que son bien indiferentes? No sea indiferente. Esa es la otra forma, mis hermanos, que significa realmente sentir con las entrañas. E involúcrate emocionalmente. Si la persona se alegra, alégrate. Si la persona sufre, sufre con él. Si la persona llora, llora con ellos.
¿Sí me está siguiendo todavía? ¿O está muy difícil? Es actuar movidos por el dolor y es amar desde las vísceras, es amar desde lo profundo, desde lo que transforma. ¿Sí? Porque normalmente hemos confundido, actúa con las vísceras porque actúa muy impulsivamente, pero no. Actuar desde las vísceras es actuar desde lo más profundo de tu interior, pero en acción y en favor de aquel que está en necesidad. Amén. Entonces, mis hermanos, no es lástima, no es que tú y yo sentamos lástima, es involucramiento, es me arremango las manos y te voy a ayudar, aquí estoy, cuenta conmigo, platícame qué está pasando, te puedo ayudar. Mis hermanos, le pregunto lo siguiente: cuando ves a alguien en necesidad, porque todos hemos visto a las personas en necesidad, pero cuando tú ves a alguien en necesidad, ¿sientes o solamente observas? ¿Me conmueve? ¿Me conmueve el dolor ajeno? ¿Qué hago cuando veo una injusticia? Digo, ¿se lo merece? ¿Algo habrá hecho? Por ejemplo, mis hermanos, la lástima dice lo siguiente: qué triste, pobrecito, ay mira. La compasión dice, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Te puedo ayudar? ¿A alguien le ha pasado que quiere ayudar a alguien, pero no tiene los recursos para ayudar? ¿No tiene la forma de ayudar a alguien y se siente impotente para ayudar? ¿Sí les ha pasado? Pero una persona que es misericordiosa y que sabe amar al prójimo, no solamente se queda en no tengo, no puedo, dice, hay una forma que sí se puede hacer, y le voy a llamar a Julanito y voy a llamar a los hermanos y vamos a ver cómo le ayudamos. ¿Sí? No, a veces no podemos, pero más podemos. Amén. Ahora, mis hermanos, la última reflexión: ser el prójimo que el otro necesita. Ese es el nombre de la enseñanza del día de hoy. El samaritano abrió 4 cosas, fíjense. Primero, ¿qué abrió? Dice mi papá, los oclayos, los ojitos. Abrió los ojos, ¿sí? Para ver la necesidad. Número 1. Número 2, ¿qué abrió? ¿Qué abrió? Abrió su corazón, porque no solamente vio, sino fue movido a misericordia. Amén. ¿Qué más abrió el samaritano? ¿Qué más abrió? Sus manos, porque luego fue, sacó el vino, el aceite, lo empezó a curar, le dio los primeros auxilios. ¿Alguien sabe de primeros auxilios? ¿Alguien ha estudiado para primeros auxilios? Es ser buen samaritano. No tiene idea cuánto trabajo tengo en mi trabajo secular en la universidad para que la gente sea voluntario como brigadista. ¿Sabes por qué? Porque necesitas tener un corazón misericordioso para ayudar a alguien que está en necesidad. Porque no es de que tiemble, yo soy el primero que salgo corriendo. No. Está temblando, está pasando una situación y no piensas no solamente en ti, sino piensas en los demás, en que todos estemos a salvo, ¿cierto? Pero ¿qué más abrió el samaritano? Ya dijimos, ¿abrió qué? Sus ojos. ¿Abrió qué? Su corazón. ¿Abrió? Sus manos. ¿Y cuál es la cuarta? ¿Cuál? ¿Sí la ven? O dicen, no veo, pastor. ¿Cuál? No, está difícil esta parábola, pastor. ¿Cuál? La cartera.
Ese es uno de los males que tiene mucha gente en este mundo, el amor al dinero. Y Dios habla muy fuerte sobre ello, porque inclusive hacemos del dinero nuestro Dios. Porque le dijo al mesonero: aquí están estos 2 denarios, es la semana de mi trabajo, pero tenía planes, quería hacer unas cosas, pero pueden esperar. Este hombre se estaba muriendo, ayúdenle, síganle ayudando, que no se les muera, por favor. Ahí están estos 2 denarios, ¿sí? Tú y yo tenemos que ser así, mis hermanos, abrir estas 4 cosas, pero el principio clave es el siguiente, por favor. Gálatas 5:14, leámoslo junto, por favor. Gálatas 5:14. Dice así, este es un principio clave. ¿Listos? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumplir con esta ley, mis hermanos, cumplimos toda la ley. Y concluyo con lo siguiente. Con esto terminamos, hermanos. La historia sucedió fuera del templo. Y aunque sucedió fuera del templo, fuera de la comunidad judía, de las actividades religiosas, Dios confrontó a los religiosos. Confrontó la religiosidad sin amor. Porque no basta con cantar bien, no basta con tocar un buen instrumento y ser afinado, no basta con servir bien en un ministerio y llegar puntual y hacer lo que te toca hacer. La pregunta es: ¿a quién me parezco? ¿Sí? La pregunta es: ¿a quién me parezco? ¿Me parezco al intérprete de la ley? ¿Me parezco al sacerdote y al levita? ¿O me parezco al buen samaritano? ¿A quién me parezco? Tú y yo no podemos salir de este lugar sin pensar y meditar realmente a quién me parezco. El amor verdadero, mi hermano, mi hermana, el amor verdadero siempre va a interrumpir su agenda personal. ¿Sí me escuchó? El amor verdadero siempre va a estar por encima de tu agenda. Siempre va a estar por encima de tu agenda. Y el amor verdadero se involucra. Y también cuesta dinero y cuesta recursos. Les digo algo, no es para vanagloria, pero yo me he desprendido de muchas cosas por ver la necesidad de alguien. Pero ¿saben qué? Dios me lo ha regresado 10, 20 veces. No se lo he pedido al Señor, no le he dicho a Dios: Señor, voy a ayudar a Julanito, pero me lo pagas, me lo regresas. No. Cuando menos te lo esperas, el Señor ya te lo devolvió y ya te lo regresó. Por eso no pongas los ojos y la mira en el dinero. A veces sí, tenías planeadas ciertas cosas, pero Dios tenía planeado con ese recurso hacer algo diferente, que era ayudar a tu prójimo, que tú fueras el prójimo de la otra persona que necesitaba de ti. Y Dios después te va a sorprender con algo mucho mejor, porque decidiste ser un buen samaritano, porque decidiste ser el prójimo que la otra persona necesitaba en ese momento en su vida. Le invito a que se ponga de pie.
sí, pobre pecador, Dios me ama, me ama, siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama, me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama, me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me deja de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí, no. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Véame, por favor. ¿Saben quién es el mejor samaritano que hay en la existencia de la humanidad y del mundo y la creación? ¿Quién? Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando estabas herido, cuando estabas medio muerto, bueno, la Escritura dice que ya estamos muertos. Somos muertos en vida. Él no se hizo de la vista ciega. Él te vio. Y aún con tu pecado, y aún con tus errores, y aún con un corazón orgulloso y soberbio, Dios te miró. Y no solamente te miró, sino que abrió su corazón y tuvo compasión y misericordia de ti. Y Él con sus propias manos te vendó, te curó, te ungió con aceite, te puso del vino para que empezara un proceso de sanidad y de restauración en tu vida. Y no solamente eso, sino que nos recuerda que Él subió a la cruz y derramó su sangre para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Jesucristo lo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Él derramó de su sangre para ungirte y perdonarte y limpiarte de toda maldad, y de que esa vida en muerte te levantaras, así como Jesucristo se levantó de los muertos para una vida eterna. ¿Quién dice amén? Adoremos, hermanos. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me
abiertos a mí. Oh, y Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Oh, siempre, siempre, oh Señor, tú permaneces. Oh, Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. El día de hoy nuevamente platicamos, charlamos y recordamos de una parábola, la parábola del buen samaritano, que se resume en esto: ve y haz lo mismo. Dile que está a tu lado: sé el prójimo que el otro necesita. Dile, sé el prójimo que el otro necesita. Sé el prójimo que el otro necesita. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás enseñando en este mes del amor de lo que es el verdadero amor. Que tú nos amaste primero y gracias a esa experiencia de tu amor te podemos amar y podemos amar a los demás. Y porque nos has enseñado también que para poder amar necesita cambiar este corazón, y tú le estás volviendo de un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón misericordioso y compasivo. Y hoy nos estás enseñando que la palabra se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y no puede ir una sin la otra para ser verdadero amor. Ayúdanos, amado Dios, a ser el prójimo que la gente, que las personas que vas a poner en nuestro camino, ser ese prójimo que ellos necesitan. Que así sea, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús.